Hemos estado hablando referente a la fe y hoy no es la excepción. Y hoy estoy tomando base en esta enseñanza en un versículo muy conocido, bueno, varios versículos muy conocidos y que expresan la intención real de Dios hacia nosotros. La intención real de Dios hacia nosotros. Y el motivo por qué lo hizo de esa manera, para que nosotros pudiéramos entender esta parte. Ese se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 22. ¿Quién se lo sabe? Gálatas 5, 22. ¿Sí saben qué versículo es? Es el fruto del Espíritu. Y digo que este es una de las cosas que Dios quiere que esté en nuestra vida. Voy a mencionarlo de esta manera: posesionados nosotros, llenos de este fruto. ¿Por qué? Porque así no va a haber situaciones difíciles que crucemos y el amor de Dios va a ser el que va a saturar todas las cosas. Y voy a mencionar algunas cosas con referente a lo que normalmente el ser humano está viviendo en nuestros tiempos. Dice, la gente amará solo el dinero y se amará a sí mismo. La gente será orgullosa, será jactanciosa, será blasfema y desobediente, será ingrata e impía, será tan dura de corazón que jamás cederá, será mentirosa, inmoral, cruel, opuesta a todo lo bueno, traicionera a los amigos, serán iracundos, vanidosos, preferirán los placeres antes que Dios. Aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá sus apariencias. Y esto está en 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Entonces, ¿por qué Dios se atrevió a creer en nosotros? Porque somos su naturaleza. Nos creó. Y lo que Él perdió quería volverlo a obtener. Y lo hizo a través de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos enseña el modelo de ¿qué? ¿Qué es lo que más enseñó? ¿Los milagros? ¿Qué es lo que más enseñó? ¿Alimentar a la gente? ¿Qué es lo que más enseñó Jesús? El amor. Un sacrificio de amor. No fue que Dios, ahora, hijo, tú vas y lo haces. A veces nosotros queremos que los hijos lo hagan a fuerzas, cosas que nosotros queremos que hagan. En el caso de Jesús, Él decidió por su propia cuenta dar su sacrificio y ser obediente al Padre Celestial. Y lo hizo por muestra amor ¿a quién? Al Padre Celestial y a nosotros. Y ahora nos enseña, si leemos esa parte que estuvimos leyendo sobre, bueno, que vamos a empezar a leer de Gálatas 5:22, dice, en cambio, estoy leyendo Nueva Versión, en cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Oigan, me gustó esta frase. Este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y yo voy a tratar de en esta parte, dice la última frase, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Imagínese, si usted y yo estuviéramos llenos de ese fruto en nuestra vida,
¿qué pasaría? Voy a regresar a este punto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Si estuviéramos produciendo ese fruto en nuestra vida fuertemente. Yo puse en la parte final, ¿no tienes el 6? La página 6. ¿Tiene la página 6 de la presentación? Dice, la fuerza de la fe tiene una alta confianza en la palabra de Dios. Bien, la fuerza de la fe tiene una alta confianza a la palabra de Dios. Y si Dios nos está diciendo que el Espíritu produce en nosotros, ¿qué? Amor. Y la palabra de Dios, esto se opera en el nivel de la fe. No tiene que ver con nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos se tienen que doblegar, nuestras emociones se doblegan ante el fruto del Espíritu. Nuestros sentimientos se doblegan ante el fruto del Espíritu. Una de las cosas cuando hablamos de amor, dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor de Dios cubre multitud de faltas. Pero es cierto que nos hace alguien algo y luego lo marcamos. No, es re mentiroso. Ni le creo lo que dice. Alguien nos falla y luego hacemos un juicio sobre la persona. Pero dice que el amor de Dios, oigan, el amor de Dios cubre multitud de faltas. Luego dice que el amor de Dios todo lo cree. ¿Por qué dice que todo lo cree? Dios hoy en día su amor hace que Él cree que nosotros vamos a actuar de la manera correcta como Él. Él lo está creyendo. Él está creyendo que podemos vivir en ese amor como Jesús nos enseñó en la tierra. Y Él lo cree, Dios lo cree, porque dice que el amor todo lo cree. Eso está en 1 Corintios 13. Por eso hasta hoy estamos. Si no, ya hubiéramos sido consumidos por la ira de Dios, pero no hemos sido consumidos porque Él cree que nosotros vamos a vivir bajo el fruto del Espíritu, bajo su amor que está produciendo el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso, si en nuestro corazón, voy a mencionar algunos puntos, en nuestro corazón hay ansiedad, persiste el miedo, existe tristeza, apatía prolongada, estrés crónico, desgaste físico y mental, no estamos en ese nivel del fruto del Espíritu. Dice, tipos y síntomas comunes de trastornos de ansiedad. Incluye fobias, trastornos de pánico, estrés que provocan tensión constante, agitación, taquicardia, miedo irracional, trastornos de estado de ánimo, depresión, bipolaridad. Son síntomas que abarcan desde lo profundo del corazón y son cambios de energía negativa en nuestra cuestión física. Hay un desequilibrio emocional, pero es porque el ser humano está lejos de Dios. Nosotros lo podemos empezar a vivir en situaciones que enfrentamos en la vida. Voy a platicar de dos personas. Esta mujer
peleó, luchó para estar en el lugar donde quería llegar, porque tenía como meta en su vida es trabajar para la NASA. Su nombre de ella era Katherine Johnson, una mujer de color. Y en aquel tiempo eran discriminados muy abiertamente. No podían ir al baño los blancos, los de color en el baño de los blancos y viceversa, ¿no? Entonces era muy marcada la discriminación. Entonces, pero ella desde pequeña, ella empezó a verse y a notar que había una habilidad sobre las matemáticas, muy buena desde pequeña. Pero ella, cuando ya creció y era adolescente, quería trabajar para la NASA. Entonces, estudió, se graduó y llegó a la NASA, pero fue menospreciada. Y ella fue la que hizo matemáticamente que pudiera entrar y salir una nave espacial, matemáticamente, una nave espacial, entrar y salir de la Tierra. Ella fue nadie más lo pudo hacer, solamente ella. Pero ella decidió y luchó. Ella decidió y determinó e hizo un cambio, sí, con la raza negra de color. Y empezó a haber cambios dentro de la misma NASA por ella, que el talento que tuvo lo desarrolló, lo hizo crecer y hizo un cambio dentro de una sociedad. Y lo pongo de ejemplo porque tiene que ver con osadía, determinación y propósito. Y debemos de aprender nosotros en Cristo Jesús, hablando espiritualmente, de tener el propósito de fluir en el fruto del Espíritu y pelear por ello, dejar a un lado las cosas de la carne. Por eso nos enseña que el Espíritu nos enseña y que podamos tener dominio propio. Esta mujer se determinó a tener dominio propio, la despreciaban. Dentro de la NASA la despreciaban. Ni tan siquiera la gente quería tomar de la misma cafetera que ella tomaba. De antemano hay una película. Pero ella decidió y hubo un cambio. Ahora te voy a comentar de otro que también fue matemático, fue bueno para las matemáticas, sin embargo no terminó su carrera. Se llama Bill James. Él hizo el saber, así lo voy a pronunciar, se volvió como un matemático estadístico, sabermetría, que quiere decir que estudiar todas las medidas de juego, específicamente en el béisbol. Él fue y la desarrolló. Bien curioso, me llama la atención porque este hombre en la escuela, él jugaba béisbol. Entonces había gente que andaba buscando talentos y le fueron a su casa de él y le dijo, ¿sabe que tú tienes talento? Puedes ser bueno para el béisbol. Entonces estaba en que decidía jugar béisbol o se iba a estudiar a la universidad. Y yo, sorpresa, decidió ir a jugar béisbol. Y ya cuando entró a las grandes ligas, no fue bueno para jugar, pero sí era bueno en matemáticas. Entonces lo hicieron coach después de que terminó su tiempo de años de estar en el béisbol. Se fue a un equipo de béisbol y ahí es donde él empezó a desarrollar las estadísticas y a conocer todas las acciones que hacía un jugador de béisbol. Y él fue el que creó, como menciono, el sabermetría. ¿De qué sirvió? ¿Hubo un cambio en un deporte? Sí, hubo un cambio tremendo dentro de los deportes. Pero ¿saben que hoy en día Estados Unidos una de las cosas que no tiene es la alta tecnología que otros países ya tienen? Yo me buscaba ahí en
ya saben, en la inteligencia artificial, preguntaba, ¿Rusia cuántos deportes tiene populares? Solamente tiene 2. Y el más común para él es el fútbol, soccer. Y pregunté lo mismo en Estados Unidos y son 7. El de mayor audiencia es el fútbol americano. Entonces, están más entretenidos en la cuestión de deportes que en tecnología y sobre la sociedad. No digo que está mal, nada más vean los enfoques. Países que están dedicando tiempo para estudiar han cambiado el curso de sus naciones. Singapur es una de ellas. A tal grado que Singapur, cuando había tanta corrupción, que ahorita es una de las naciones desarrolladas, una de sus acciones que tomó al principio por su corrupción que había fue la pena de muerte. Y eso logró desechar la corrupción. Y ahorita es una nación fuerte económicamente, con una cultura alta. Y vas a decir, ¿por qué estás mencionando todo esto referente como ejemplo hablando del fruto del Espíritu? Porque lo que ocupamos hoy es gente que ame a Dios con todo su corazón, que determine amarlo, aunque las circunstancias sean difíciles. Y lo único que nos va a hacer sostener con nuestro tiempo, que no va a ser tan bonito, que no va a ser fácil, va a ser a través del fruto del Espíritu. Un Pablo cantando en un cepo, alabando a Dios, gozándose en la alabanza, aunque fue golpeado, maltratado y al fondo de la cárcel. Eso no es bonito, tú dirías, pero él de todos modos alababa a Dios porque conocía quién es Dios y le amaba, le amaba. Y no hay otra manera de amarlo con su mismo amor. Nuestro amor cambia, nuestro amor natural cambia. Hoy sí amamos, mañana nos cae gordo a la otra persona. Pero el amor de Dios no, es siempre igual, no hace acepción de personas, no hace acepción de personas. Nosotros hacemos esa acepción constantemente, dentro del trabajo, dentro con la gente que nos rodeamos, hacemos acepción. Nos gusta socializar con ciertas personas mayormente, porque pensamos que nos van a ayudar o nos caen bien como son. Pero en el caso de Dios, Dios está dispuesto con todos. Él desea que todos se salven, mas sin embargo sabemos que no todos se van a salvar. Y Él lo sabe. Pero entonces nos da la oportunidad a nosotros de poderle amar. Voy a leer en 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Y me gustaría leer todo el del 6 al 16, pero no voy a leer ciertas partes. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para su gloria. Y luego menciona, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Miren, hay espíritus que gobiernan, y en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, estaba hablando el apóstol Pablo, en el tiempo de Jesús, los espíritus que gobernaban en aquel tiempo
No supieron lo que estaba oculto. Por eso dice el apóstol Pablo, si hubieran sabido ellos, nunca hubieran crucificado al Señor. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde perdió el diablo todo poder y toda autoridad, en la cruz del Calvario. De aquel tiempo. Pero me voy a fijar en esta parte, verso 9, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Regreso a la misma frase. Son las que Dios ha preparado para los que lo aman. O para los que le aman. ¿Quieres tener éxito en este mundo? Tienes que amar a Dios. Y yo te aseguro que ningún príncipe de este mundo va a atorar el propósito de Dios sobre tu vida si tú le amas a Dios. No vas a ser parado para hacer el propósito o el plan de Dios sobre tu vida si tú le amas a Dios. Él va a cegar el entendimiento, como dice aquí, como cosa que ojo no vio ni oído oyó. Va a cegar a todos los espíritus negativos, enemigos de Dios, para que no conozcan la voluntad de Dios sobre tu vida y tú camines sobre la voluntad de Dios y hagas el plan de Dios sobre tu vida y el enemigo no te va a estorbar. No te va a estorbar. Pero hay que amar a Dios. Y yo cuando estaba estudiando y meditando esta parte, me resaltó tan fuerte este verso, porque luego recordé en Romanos capítulo 8, que todas las cosas nos ayudan para bien a todos los que amamos a Dios. Hay una diferencia bien enorme, pero enorme, de amar a Dios y solamente conocer a Dios. Le puse un ejemplo a un compañero de trabajo, les presenté el evangelio a unos que ahí traigo enjabonados, diría, por ahí. Y le dije, ¿tú conoces a Trump? No, pues he oído de él. ¿Qué harías para conocerlo? O sea, tú quisieras conocer. Y dice, ay, no. O sea, sí. Pero le digo, pero digamos que si tú quisieras conocerlo, ¿qué no harías para conocerlo? Y me dice uno, pues lo primero pues iría hasta la Casa Blanca, pues allá está. O sea, tendrías que gastar para ir allá a buscarlo a la Casa Blanca. ¿Y luego qué harías? Pues buscar la manera de cómo entrar, porque si busco una cita no me la van a dar, dice. O sea, entonces tratarías de hacer estrategias para poderlo ver. Sí, a lo mejor investigaría, me dice, a lo mejor investigaría por dónde va a pasar o por dónde va a ir y me acercaría para conocerlo. Dice, pero no quiero conocerlo. Dice. Le digo, pues es un ejemplo nada más. Y ahora que te estoy platicando esto, ¿qué harías para amar a Dios con todas tus fuerzas? ¿Qué harías? Ese es uno de los problemas, que a veces no tenemos un objetivo claro cómo buscar a Dios. ¿Sabes que tienes que orar o leer la palabra? Pero es una prioridad. El deseo de decir, quiero oír de Dios. Oía un canto en la mañana, mi esposa tenía un canto, y era de Marcos Witt, de
que él lloraba cuando Dios le hablaba y dije, entonces, ¿quiere decir que cuando lee la Biblia entonces llora? No me acuerdo cómo se llama ese canto, pero así decía la letra. Cuando escucho tu voz, yo lloro. Entonces, nuestro corazón tiene que cargarse en esa fuente de vida que es en Dios, pero con ese, tiene que ver con esfuerzo y valentía. El ejemplo de la Katherine Johnson, aunque la despreciaban, ella cumplió su propósito donde ella quería llegar. Humanamente lo hizo, y pues con el talento que tenía de matemáticas. Yo a duras penas sé multiplicar, sumar pero el álgebra y todo eso, pero ella sí desarrolló todo eso. Con el talento lo desarrolló y llegó a donde tenía su mente. Por eso Dios, a través de Cristo Jesús, nos insiste: busquen primeramente el reino de Dios. Por eso Él dice: busquen mi palabra. Y luego Él dice que nos llama a la intimidad con Jesucristo. Y luego nos dice que busquemos su rostro. En el verso 10 del capítulo 2 de 1 Corintios dice: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Híjoles, está precioso. Dice, nos lo ha revelado a nosotros por su Espíritu. ¿Qué nos ha revelado? Su amor. Yo diría, ¿tú sabes que Dios te ama? Puede haber gente que diga, no, yo no, como me ha ido en feria, yo creo que Dios ni ha intervenido. Pero tú sabes que Dios te ama. O ya lo haces mecánicamente. Ah, sí, me sé Juan 3:16. Pero tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra acción. Miren, si me pusiera yo a desarrollar cada uno de los diferentes acciones, lo que es el fruto del Espíritu, lo que es el gozo va a causar que te mantengas en paz. Que estés en paz, vas a poder estar en paciencia con todos los demás. Estando con paciencia, vas a poder vivir benignamente con todos los demás y actuar benignamente con todos. Y eso va a producir que haya bondad para con los demás en tu vida. Y que seas fiel en todas las cosas, lleno de fe. Pero a la misma vez vas a ser humilde sobre todas las cosas, aunque Dios te bendiga. Y vas a tener dominio propio para mantenerte continuamente en el fruto del Espíritu. Por eso, sobre tales cosas no hay ley. Y me podría ir de cada uno, pero no terminaría. Y ya se me está acabando el tiempo. Por eso Jesús nos dijo que la gente iba a conocer del Padre Celestial, de Dios, porque nos amamos unos a otros. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, Él desea que el cuerpo de Cristo sea uno. Pero solamente vamos a poder entrar sobre este amor. Amarle a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es fácil, ¿no? Por eso la fuerza de la fe tiene que operar en nuestra vida. La fuerza de la fe. No es fácil. No es fácil que este estuche se revela. Nuestras emociones se rebelan en contra de la palabra.
porque deseamos hacer lo que se nos pega en gana, como mencionaba, hombres que desean el placer más que de buscar de Dios, que desean el hacer lo malo que hacer las cosas buenas. Por eso, el buscar de Dios, dice, el que me ama, ese es Juan capítulo 14, el que me ama, mi palabra amará. Y mi Padre vendrá y nos manifestaremos a Él y haremos morada con Él. ¿Y cómo se va a manifestar? Con el desarrollo y el crecimiento del fruto del Espíritu. Entonces, en nuestro hogar no debe haber contienda. En nuestro hogar no debe de haber contención. En nuestro hogar debe haber armonía. ¿Por qué? Porque está fluyendo el fruto del Espíritu. Vamos a ponernos de pie. Como digo, no es fácil. Katherine Johnson no le fue fácil llegar ahí, a la NASA, porque ella sabía que iba a ser una diferencia estando dentro de ese organismo. Y de ti depende que haya una diferencia en que podamos caminar en el fruto del Espíritu continuamente. No ahorita sí, mañana ya no, sino algo permanente, porque el mismo Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Qué es lo que debemos de pedir? Como conviene. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu Espíritu, que es la persona que nos ayuda a que produzca en nuestra vida tu palabra, el Jesús encarnado en nosotros. Enséñanos a ser más sensibles a esos pasos de fe en nuestra vida, para hacer los cambios correspondientes, tanto en nuestra mente, transformando nuestra mente, como nuestro corazón, para responder a la circunstancia conforme a tu voluntad, viviendo en bondad, viviendo en benignidad, viviendo en templanza. Que nuestra mente no se dispare a cosas negativas, sino que se dispare pensando todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Que podamos tener esa sensibilidad en nuestro espíritu, por tu Espíritu, para caminar en esas verdades. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oro por tu iglesia, Padre. Pido en oración espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Que se vuelva una fe fuerte sobre sus vidas para conquistar todas las áreas que están en enemistad contigo, en el nombre de Jesús. Desde pensamientos, desde un corazón que se ha partido, o heridas emocionales que puedan llegar a ser sanadas a través del fruto del Espíritu, a través de la templanza, a través del gozo, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sean sanados en el nombre de Jesús y que podamos fluir en ese amor tuyo. Y recibe, Padre, nuestra alabanza y adoración solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús.